Hola, ¿qué tal amigos míos? ¿Cómo están? Yo soy Fer Hernández y en esta ocasión les voy a hablar sobre un tema que está relacionado también, como muchos de los que ya he hablado en videos anteriores, la seguridad al manejar. Les voy a hablar sobre los chipotes de las llantas, por qué se hacen estos, cómo se puede solucionar, qué podemos hacer para evitarlos y ese tipo de cosas. Así que si ustedes quieren saber esta información, no les quito más su tiempo, vámonos con el intro y comenzamos. Yo creo que a la mayoría de nosotros nos ha pasado, y yo también me incluyo, de que ya les ha salido en alguna de sus llantas, sobre todo en las de enfrente, una bola o un chipote como se le conoce comúnmente. Pues déjenme decirles que esto es bastante peligroso y los motivos por los que se generan este tipo de bolas o este tipo de chipotes en las llantas es que no tienen una presión adecuada cuando nos vamos a un bache o cuando damos algún tipo de banquetazo o chocamos y golpeamos sobre todo a alguno de los costados de la llanta. Es más común que pase el caso de que nos vamos a un bache a gran velocidad y sin que nos demos cuenta se le hizo una bola a nuestra llanta. La verdad, esto es bastante peligroso. Si ustedes se van a un bache en alguna ocasión, les recomiendo ampliamente de que se detengan a la orilla con seguridad. Obviamente se bajen a revisar físicamente la llanta, a ver si tiene algún tipo de golpe y sobre todo a ver si tiene un chipote, porque esto es bastante peligroso. Y ahora, antes de pasar a qué podemos hacer, les voy a explicar por qué se hacen este tipo de cosas. Como no tiene el aire suficiente, la presión suficiente dentro del neumático, lo que va a pasar es que está un poco más suave y al recibir un golpe significa que la malla que está adentro del neumático se puede romper. Estas capas metálicas que lleva sobre todo en los costados son para poder reforzar el neumático y que pueda aguantar todo el maltrato que le damos día a día a nuestras llantas mientras vamos manejando en calles que pues la verdad no están muy bien pavimentadas, con alguna otra piedra que nos encontremos, algunos baches, por qué no, en frenadas también, acelerones, y simplemente con el uso se llegan a desgastar bastante las llantas. Y ahora el chipote le sale debido a que la malla que está alrededor de las llantas, sobre todo en las paredes que les digo tiene un refuerzo metálico, se llega a romper, las mallas se separan y las partes que están adentro como la cámara empiezan a salir, y eso es lo que nosotros vemos por fuera como un chipote en el lateral del neumático. Así que recuerden que si ustedes quieren evitar este tipo de problemas de que les salgan chipotes a las llantas, siempre mantengan sus llantas bien infladas a la presión adecuada. Normalmente es 32 PSI, pero será cosa de checar en cada auto, ya que también por el peso y tipo de neumático que lleva puede ser que sea una presión un poco más alta o una presión un poco más baja. Y pasando a lo siguiente, que es cuando ya nos damos cuenta que tenemos el chipote en el costado de la llanta, lo primero que tenemos que hacer es cambiarla, porque la verdad es bastante peligroso circular, sobre todo a altas velocidades como en una autopista o algo así, con una llanta en estas condiciones, porque se puede reventar, puede explotar en cualquier momento y eso nos puede provocar un accidente, ya sea a nosotros o a alguien más, porque se puede encontrar con trozos de neumático tirados en el pavimento y va a hacer que también pierda el control. También depende de la gravedad del chipote. Si es un chipote bastante pequeño, tal vez no sea tan peligroso, aunque siempre son peligrosos todos en general, pero puede ser que aguante, por ejemplo, ir a nuestra casa o ir a un taller, porque vamos a tener que comprar otro neumático completamente nuevo. Una recomendación que les puedo dar es que si ustedes ya tienen un chipote y están, por ejemplo, en algún lugar en la carretera en el que no se pueden detener y no tienen una tienda de neumáticos a la vuelta, o simplemente no tienen en el momento el capital para comprar un neumático extra, les puedo recomendar que cambien la llanta del chipote, que normalmente se hacen las llantas de enfrente porque tiene más peso debido al motor que está enfrente. Lo cambiemos a la parte de atrás, ya que si llega a explotar en la parte de atrás no vamos a tener tanto problema y vamos a poder controlar un poco mejor el auto. Pero en cuanto tengan la oportunidad, de verdad les recomiendo que cambien esta llanta lo antes posible, porque puede ser muy peligroso. Dependiendo del presupuesto que ustedes tengan, puede ser que cambien solo esa llanta por otra, aunque sea un poco usada, aunque preferiblemente sería una nueva completamente. Pero en caso de que tengan un presupuesto un poquito más grande, un poquito más amplio, les recomiendo que cambien dos llantas, ya sean las dos de enfrente o las dos de atrás, para que las llantas que se encuentren en un mismo eje tengan el mismo estado y no se sienta como un pequeño cambio de control, un pequeño cambio de agarre cuando ustedes vayan manejando. Muchas personas también les pueden decir de que pueden segmentar la llanta o seccionar la llanta para poder corregir, y esto lo hacen más o menos de esta forma: cortan un pedazo que es donde está el chipote y después ponen bastantes capas de goma
o de caucho para poder reemplazar ese pequeño espacio que cortaron. La verdad les voy a decir que esto no sirve absolutamente de nada y es igual de peligroso que una llanta con un chipote, ya que en esa parte no tiene el refuerzo y no tiene las mallas que atraviesan todos esos alambres, y obviamente va a perder muchísima resistencia, muchísima integridad la llanta, por lo que tampoco es una solución. Tal vez sea algo temporal como para un día o dos, pero la verdad no les recomiendo hacer esto porque no queda en un buen estado, en un estado óptimo, e igual pueden sufrir alguna especie de accidente en la carretera mientras ustedes van manejando. Así que amigos míos, recuerden que para evitar este tipo de accidentes les recomiendo que inflen muy bien sus llantas a la presión adecuada. Tampoco las inflen de más porque no les va a servir de nada y se van a gastar de manera dispareja. Y también recuerden que si ya tienen el chipote hecho en la llanta, cambien la llanta cuanto antes. No la vayan a segmentar, no la vayan a seccionar porque esto no sirve de nada. Aunque puede ser un poco más barato que una llanta nueva, a final de cuentas van a terminar gastando mucho más porque van a tener que pagar por la segmentación y después van a tener que pagar por un neumático nuevo porque en realidad ese no les va a servir, como les estaba comentando. Y también recuerden que hay una gran variedad de llantas que se pueden adaptar a su tamaño de rin y que puede ser desde presupuestos bajos hasta presupuestos caros, dependiendo su bolsillo y su economía de cómo esté. Y amigos míos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y hayan aprendido un poco con este corto video de qué hacer si una llanta tiene este tipo de problemas. No olviden visitar nuestra página automexico.com, donde podrán encontrar una gran variedad de tips, noticias, reseñas, consejos y autos de las mejores marcas a la venta. No olviden tampoco que yo soy su amigo Fer Hernández y nos estaremos viendo en un próximo video.